El anuncio quedó flotando en el aire del elegante restaurante donde estábamos reunidos para celebrar la graduación de mi hija. He decidido empezar una nueva vida, sin ti. Gregorio, mi esposo de 28 años, seguía con la copa de champaña en alto, como si aún estuviera por brindar por los logros de Sofía. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Las conversaciones se cortaron a mitad de la frase. 50 pares de ojos saltaban entre Gregorio y yo, esperando mi reacción. Las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos imaginaban. Pero en lugar de eso, sonreí. Felicidades por tu honestidad. Me llamo Bianca López. Tenía 54 años y, hasta ese momento, había interpretado a la perfección el papel de esposa y madre dedicada. Había pospuesto mis sueños profesionales para apoyar a Gregorio en 3 negocios fallidos, 2 cambios de carrera y sus interminables etapas de autodescubrimiento. Había criado a nuestra hija brillante, Sofía, que ahora estaba sentada a mi lado, con el birrete aún puesto y la mirada congelada en el horror. Desde el rabillo del ojo, vi a Valeria Mendoza, la novia de Gregorio, mucho más joven que yo, moverse incómoda en la mesa del fondo, rodeada de personas que yo había considerado amigas durante décadas. Las mismas amigas que, al parecer, sabían del romance y nunca se dignaron a decírmelo. La misma Valeria que había asistido a nuestras posadas, que una vez me llamó para pedirme consejos sobre su carrera. Con calma practicada, saqué de mi bolso un sobre color crema, sellado. —¿Qué es esto? —preguntó Gregorio, su expresión triunfal desvaneciéndose. —Algo para que leas después —respondí, manteniendo la voz firme. Me volví hacia Sofía, cuyo rostro había palidecido. Le besé la mejilla. —Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Hoy sigue siendo tu día. Luego me levanté, acomodé mi vestido y me dirigí a nuestros invitados, atónitos. Disfruten su comida. Les deseo una tarde encantadora. Con eso, salí del restaurante, con la cabeza en alto, sintiendo las 50 miradas clavadas en mi espalda. La puerta pesada se cerró tras de mí, ahogando el inicio de los murmullos nerviosos. Afuera, el calor de la tarde en Querétaro me golpeó como una ola, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años, podía respirar sin peso. Detrás de mí, escuché que la puerta del restaurante se abría y cerraba de golpe, seguida de la voz de Gregorio, ya no segura, sino aguda y desesperada. —Bianca, ¿qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había entregado contenía el inicio de mi venganza, una que había planeado meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregorio soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Yo había sido quien ahorró para la educación de Sofía cuando Gregorio invirtió sin tino en el negocio de un amigo. Yo había sido quien trabajó horas extras como gerente financiera en una empresa local cuando su crisis de mediana edad lo llevó a renunciar a su puesto estable para perseguir su pasión vendiendo muebles artesanales. Una pasión que duró exactamente 6 meses, hasta que se aburrió. Mis propios sueños, abrir una consultoría financiera para mujeres, siempre quedaron en pausa. Después de que Sofía se gradúe, me decía, cuando Gregorio encuentre estabilidad. Hace 3 meses, noté discrepancias en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Con 20 años manejando las finanzas familiares, esas irregularidades saltaban como banderas rojas. Pude haber confrontado a Gregorio de inmediato, pero algo me detuvo. Quizá fue la intuición. O tal vez la distancia que había crecido entre nosotros en el último año. En lugar de eso, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregorio había estado moviendo fondos sistemáticamente a una cuenta separada durante más de 1 año. También había llevado a Valeria a restaurantes caros, le había comprado joyería y revisado propiedades frente al mar, todo mientras me decía que teníamos que ajustar el cinturón para el retiro. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregorio dejó su teléfono desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo finalmente se liberaría. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Sofía, el día que había elegido para hacer su gran anuncio. Lo que Gregorio había olvidado, o quizá nunca entendió del todo,
era que yo llevaba 30 años como profesional financiera. Entendía los rastros del dinero. Sabía cómo seguir activos. Y, lo más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado 28 años atrás, cuando mi familia tenía más dinero que el suyo. El acuerdo que él había insistido en firmar, irónicamente, para proteger sus futuras ganancias, incluía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregorio planeaba su escape con Valeria, yo construía mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní pruebas de su infidelidad. Preparé los papeles del divorcio. Los sincronicé todo a la perfección, sabiendo que Gregorio querría esperar hasta después de la graduación de Sofía para no arruinar su gran día. Lo que no esperaba era que yo presentara la demanda de divorcio la mañana de la graduación, antes de su anunciado espectáculo. Pero con los papeles aún escondidos en los registros judiciales, inaccesibles para él, Gregorio no sabía que siempre llevaba 3 pasos de ventaja. No regresé al restaurante. En lugar de eso, manejé hasta nuestra casa, una espaciosa residencia colonial en el centro histórico de Querétaro, que habíamos comprado 15 años atrás. La casa que Gregorio ya le había prometido a Valeria, según los mensajes que él no sabía que yo había visto. Estacioné el auto en la entrada y entré con calma a lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo lucía igual: las fotos familiares en las paredes, el reloj de pie antiguo que había sido de mi padre, el sofá de cuero gastado donde Gregorio y yo habíamos soñado nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el closet. La ropa de Gregorio ya estaba empacada en maletas, escondidas al fondo, listas para su partida al día siguiente. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con lo importante. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de los invitados del restaurante, de Sofía, incluso de Diana, la hermana de Gregorio, que había volado para la graduación. Solo respondía a mi hija: estoy bien, mi amor. Esto no es tu carga. Disfruta tu día. Hablamos esta noche. Te quiero. Había protegido a Sofía de la verdad durante meses, sin querer empañar su último semestre con drama familiar. Estaría enojada porque no se lo había dicho, pero sabía que lo entendería eventualmente. Sofía había heredado mi pragmatismo junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después, escuché el auto de Gregorio en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. «¡Bianca!», gritó, su voz resonando en la casa. «¿Dónde estás?». Yo estaba sentada en la sala, revisando documentos en mi computadora con calma. La cerré cuando entró como un huracán, el rostro enrojecido de ira, el sobre apretado en su mano. «¿Qué significa esto?», exigió, agitando los papeles. «Pensé que encajaba bien con tus planes», respondí con serenidad. «Querías empezar tu nueva vida. Solo estoy ayudando a facilitar la transición». «No tenías derecho a...». «Tenía todo el derecho», lo interrumpí, firme, «al igual que tú lo tuviste al elegir a Valeria. Todos tomamos decisiones, Gregorio». «El acuerdo prenupcial expiró hace años», dijo, su voz de repente arrogante. «Cualquier abogado te lo dirá». Me permití una pequeña sonrisa. «En realidad, no. El artículo 12 establece específicamente que la cláusula de fidelidad sigue vigente durante todo el matrimonio. Tu abogado debería haberte explicado eso». «Ah, sí, no consultaste a uno, ¿verdad?». El color se le fue del rostro mientras la realidad lo golpeaba. El acuerdo que él había insistido en firmar para proteger su potencial fortuna ahora le costaría todo: la casa, la propiedad vacacional en Puerto Vallarta, su parte de las cuentas de retiro. Su gran gesto en el restaurante se había convertido en el anuncio más caro de su vida. «No puedes hacerme esto», dijo Gregorio, desplomándose en el sofá. «Construimos esta vida juntos, y tú decidiste terminarla», respondí, aunque no de la manera que planeaste. El teléfono de Gregorio vibró insistentemente en su bolsillo. Lo miró y lo ignoró. «¿Problemas?», pregunté. «Valeria ya está en el departamento. Llevó sus cosas». No pude evitar sonreír. «¿El departamento que pusiste a nombre de ambos? El contrato que firmaste el mes pasado». Gregorio asintió, confundido.
Deberías llamar a la oficina de arrendamiento. Esa solicitud fue marcada por problemas de crédito y nunca se completó. La agente llamó a nuestra casa para verificar la información. Me encargué personalmente. Salí por la puerta, dejando a Gregorio para enfrentar las primeras de muchas consecuencias. Su nueva vida, perfectamente planeada, se desmoronaba más rápido de lo que podía procesar. Diana vivía en una encantadora casa cerca del centro, no lejos de la universidad donde daba clases de literatura. Cuando llegué, me recibió con un abrazo fuerte. «Acabo de hablar con Sofía», dijo, jalándome hacia adentro. «¿Estás bien?» «Estoy mejor de lo que esperaba», admití, siguiéndola a la cocina, donde una botella de vino ya estaba abierta. «Nunca pensé que Gregorio armaría un espectáculo así», dijo Diana, sirviendo 2 copas. «En el restaurante, frente a todos. Perdió la cabeza». «Era para humillarme», expliqué, aceptando la copa. «Un rechazo público, para que no pudiera defenderme sin parecer histérica». Nos acomodamos en su sala de estar, rodeadas de plantas y libreros. Diana nunca se había casado, prefiriendo su independencia y su carrera académica. A lo largo de los años, a veces le había envidiado su libertad. «¿Qué pusiste en ese sobre que lo dejó tan alterado?», preguntó. Le expliqué el contenido, la demanda de divorcio, las pruebas de su engaño financiero y, lo más importante, el acuerdo prenupcial que lo dejaría con mucho menos de lo que había planeado. «¿El prenup?», se rió Diana. «Recuerdo cuando insistió en él. Papá acababa de darle ese dinero para su primer negocio y estaba tan preocupado por protegerlo». La ironía era deliciosa. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Tomé aire antes de contestar. «Mamá», dijo de inmediato, su voz tensa. «Voy para la casa de tía Diana». «No tienes que venir, mi amor». «Ya estoy en camino», interrumpió. «Papá le está diciendo a todos que perdiste la cabeza, que llevas meses planeando esto. Está diciendo cosas horribles». Claro que lo hacía. Gregorio siempre reescribía la historia para presentarse como la víctima. «Déjalo hablar», dije. «La verdad saldrá a la luz pronto». 20 minutos después, Sofía llegó, aún con su vestido de graduación, pero con el maquillaje corridos por las lágrimas. Se lanzó a mis brazos como cuando era niña después de una pesadilla. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz ahogada contra mi hombro. «No quería arruinar tu último semestre», expliqué. «Trabajaste tan duro por este día». Se apartó, secándose los ojos. «Bueno, papá se encargó de arruinarlo de todos modos». Nos mudamos al living, donde Sofía finalmente escuchó la historia completa. Cómo descubrí la infidelidad, las mentiras financieras y los planes que Gregorio y Valeria habían hecho. «Sabía que algo andaba mal con papá», admitió Sofía. «Estaba diferente. Distraído, siempre en su teléfono, pero nunca imaginé». «Nadie quiere ver estas cosas en las personas que ama», dijo Diana con suavidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, Felipe Andrés. La demanda de emergencia había sido aprobada. Las cuentas que había identificado estaban congeladas, pendientes del proceso de divorcio. Gregorio ahora tenía acceso limitado a fondos, suficiente para gastos básicos, pero no para seguir con las compras de propiedades que había planeado con Valeria. Mostré el mensaje a Diana y Sofía. «Bien», dijo Sofía con firmeza. «Se lo merece». Su lealtad me calentó el corazón, pero no era ingenua. «Sigue siendo tu padre», le recordé. «Tu relación con él es independiente de lo que pasa entre nosotros». Sofía negó con la cabeza. «Tal vez algún día, pero ahora no puedo ni mirarlo». Me abrazó esta mañana y me dijo lo orgulloso que estaba mientras planeaba destruir a nuestra familia horas después. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Diana fue a abrir y regresó con una expresión preocupada. «Es Gregorio», dijo. «Y no vienes solo». Me preparé mientras Diana llevaba a Gregorio y Valeria al living. Valeria lucía incómoda, moviéndose de un pie a otro, sus ojos saltando por la habitación. Tenía 37 años. No exactamente una trofeo, pero aún 17 años menor que yo, con el cabello rubio hasta los hombros y esa confianza que solo tienen quienes nunca han enfrentado verdaderas dificultades. Gregorio, en cambio, lucía furioso.
Su desesperación anterior se había endurecido en ira. Bianca, tienes que detener esta locura, exigió. Descongela las cuentas. Podemos hablar de esto como adultos razonables. Sofía se levantó, colocándose ligeramente frente a mí. Tal vez deberías haber intentado ser razonable antes de anunciar frente a todos que te ibas. Con mamá. Los ojos de Gregorio se abrieron, como si acabara de notar a nuestra hija. Sofía, esto no te involucra a ti. No me involucra, repitió, incrédula. Destruiste a nuestra familia el día de mi graduación, y no me involucra. Valeria tocó el brazo de Gregorio. Greg, quizá deberíamos irnos. Él la apartó. No, no me voy hasta que Bianca acepte ser razonable. Diana cruzó los brazos. Mi cuñada parece ser la única persona razonable en este escenario. Tú creaste este desastre, Gregorio. Seguí sentada, observando el drama desarrollarse. Durante años, había sido la pacificadora, la que suavizaba conflictos y mantenía a todos felices. Ese papel era agotador, y por fin lo había dejado atrás. Las cuentas seguirán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije. Con calma. Es en 3 días. El juez determinará la división de activos en ese momento. 3 días, balbuceó Gregorio. ¿Qué se supone que debo hacer en 3 días? Tienes tu cuenta personal, le recordé. La misma a la que has estado transfiriendo dinero durante el último año. Eso debería ser suficiente. La cabeza de Valeria giró hacia Gregorio. ¿Tienes una cuenta separada con cuánto dinero? Una dinámica interesante estaba emergiendo. Claramente, Gregorio no había sido del todo honesto con Valeria tampoco. Gregorio ignoró su pregunta. Esto es venganza, Bianca. Esto no es como tú. Quizá nunca me conociste realmente, respondí. Al igual que yo, aparentemente, nunca te conocí a ti. Sofía se volvió hacia Valeria. ¿Sabías que iba a anunciar esto así, en mi celebración de graduación? Valeria tuvo la decencia de verse avergonzada. Pensé que hablaría con tu mamá en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Gregorio le lanzó una mirada traicionada. Grietas ya se formaban en su frente unido. Creo que ambos deberían irse, dijo Diana con firmeza. Ya han alterado a Sofía lo suficiente por hoy. Sofía, suplicó Gregorio. Entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas se alejan. El rostro de mi hija se endureció de una manera que nunca antes había visto. Lo que entiendo es que eres un cobarde que ni siquiera le dio a mamá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando a nuestra familia mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar mis libros porque tú decías que el dinero estaba ajustado. Gregorio palideció. No fue así. Fue exactamente así, lo cortó Sofía. Por favor, vete, papá. No puedo mirarte ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Gregorio se dio la vuelta para irse, con Valeria siguiendo sus pasos. En la puerta, se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Bianca. Te voy a demandar. Lo enfrenté con la mirada. Eres bienvenido a intentarlo. Después de que se fueron, Sofía se derrumbó a mi lado en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca le había hablado así a papá. La abracé. A veces defender lo correcto duele. Diana nos trajo copas frescas de vino. Por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Así es, pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en una pequeña sala de tribunal un martes por la mañana lluvioso. Llegué con mi abogado, Felipe, mientras que Gregorio llegó con un abogado que había contratado apresuradamente, un asociado joven de un despacho que se especializaba en derecho corporativo, no en asuntos familiares. La mala elección de Gregorio era otra consecuencia de su planeación apresurada. La jueza, una mujer mayor con mirada aguda y sin paciencia para dramatismos, revisó el acuerdo prenupcial con cuidado. Este documento parece estar en orden, dijo, mirando por encima de sus lentes a Gregorio. Su representación legal cuestiona su validez. El joven abogado se aclaró la garganta. Señora jueza, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo transcurrido.
El artículo 18 establece claramente que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal resultante de su disolución, leyó la jueza en voz alta. No se indica fecha de expiración. Gregorio se inclinó para susurrarle con urgencia a su abogado, quien lucía cada vez más incómodo. Además, continuó la jueza, las pruebas de transferencias sistemáticas de fondos parecen violar los requisitos de divulgación financiera del artículo 23. Revolvió los papeles y luego miró hacia arriba. Dictamino mantener el congelamiento de las cuentas conjuntas pendientes a la revelación financiera completa. La cuenta personal del señor López seguirá accesible para él. La casa familiar permanecerá en posesión de la señora López durante el proceso, como estipula la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. El rostro de Gregorio se puso rojo oscuro. «Esto es un atropello», murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. La jueza lo miró con severidad. «Señor López, le sugiero que revise con más cuidado el acuerdo que firmó. Este tribunal se volverá a reunir en 30 días para la audiencia completa, una vez que se complete el proceso de revelación». Al salir de la sala, Gregorio me alcanzó en el pasillo. «Bianca, por favor. Tenemos que hablar de esto razonablemente. 28 años juntos tienen que valer algo». «Valieron todo», respondí. «Hasta que decidiste que no». Me alejé, dejándolo parado solo en el corredor del juzgado, con el peso de sus decisiones comenzando a hundirse. La noticia se esparció rápidamente en nuestro círculo social. Amigos llamaban a diario, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chisme. Mantuve un silencio digno sobre los detalles, diciendo simplemente: «Gregorio y yo nos estamos separando. Estas cosas pasan». Mientras tanto, la fachada cuidadosamente construida por Gregorio se desmoronaba. La imagen que había cultivado, hombre de negocios exitoso, padre de familia dedicado, estaba manchada más allá de cualquier reparación. El congelamiento financiero significaba que no podía cumplir con las promesas que le había hecho a Valeria. La propiedad frente al mar que planeaban comprar se les escapó de las manos. El auto de lujo por el que había dado un enganche tuvo que ser cancelado. 2 semanas después de la audiencia, Diana me llamó, su voz teñida de diversión. «¿Escuchaste lo último? Valeria ya se fue. Se mudó». «Tan pronto». No estaba del todo sorprendida, pero la velocidad era impresionante. Al parecer, descubrió que el negocio de Gregorio no va tan bien como él decía. Los sustanciosos ahorros de los que hablaba no existen. Le dijo a su amiga Jennifer que no se inscribió para salir con un hombre con problemas financieros. No pude evitar reírme. Siempre fue bueno creando ilusiones. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre había mantenido, separada de nuestras cuentas conjuntas, me daba una libertad que Gregorio no había anticipado. Renté un pequeño espacio en el centro y comencé a montar la consultoría que había soñado durante años. Mis primeras clientas fueron 2 mujeres pasando por divorcios propios. El boca a boca trajo más. Me especialicé en ayudar a mujeres a entender sus finanzas durante transiciones importantes, divorcios, viudez, cambios de carrera. El trabajo fue inmediatamente gratificante de una manera que mi empleo corporativo nunca lo había sido. Sofía, que había aceptado un trabajo en una firma de mercadotecnia en la Ciudad de México, me llamaba regularmente. «Estoy muy orgullosa de ti, mamá», me dijo después de que le describí mi creciente lista de clientas. «Estás ayudando a la gente en sus peores momentos». «Solo estoy haciendo lo que deseo que alguien hubiera hecho por mí antes», respondí, «preparando a las mujeres para lo que pueda venir. Ser necesaria por mi experiencia, y no por mi cuidado, era una sensación nueva y empoderante». La audiencia final de divorcio cayó en lo que habría sido nuestro 29º aniversario. Un final apropiado para un capítulo de mi vida que había durado casi 3 décadas. Gregorio llegó con el rostro demacrado. Después supe que su negocio estaba luchando sin mi apoyo financiero y orientación. Valeria hacía tiempo que se había ido, ya saliendo con un desarrollador inmobiliario de Cancún. La mayoría de nuestros amigos mutuos se habían distanciado de él después de conocer la historia completa de su engaño. La jueza ratificó el acuerdo prenupcial en su totalidad. Gregorio se fue con sus pertenencias personales, su negocio en problemas y el dinero de su cuenta privada, que,
después de pagar a su abogado, apenas alcanzaba para un pequeño departamento. Yo me quedé con nuestra casa, mis cuentas de retiro y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, exactamente como estipulaba el acuerdo prenupcial en casos de infidelidad. La justicia fue poética. El mismo documento que Gregorio había insistido en firmar para protegerse se había convertido en su perdición. Al salir de la sala, Gregorio se acercó a mí una última vez. Cometí un terrible error, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de qué? No, lo interrumpí, suave pero firme. Esa puerta está cerrada. Lo entiendo, respondió. Y por primera vez en años, creí que realmente lo entendía. Espero que encuentres felicidad, Bianca. Te la mereces. Fue quizá la primera cosa honesta que me había dicho en mucho tiempo. 6 meses después, mi consultoría, Transiciones Financieras López, prosperaba. Me había mudado de la pequeña oficina a un espacio más grande y contratado a 2 asociadas. Me especialicé en ayudar a mujeres a asegurar su futuro financiero, especialmente durante cambios importantes en sus vidas. Sofía me visitaba a menudo, orgullosa de lo que había construido. «¿Sabes qué es irónico?», dijo durante una visita. «Si papá hubiera sido honesto desde el principio, quizás se hubiera quedado con la mitad de todo». «A veces las personas no pueden ver más allá de lo que quieren en el momento», respondí. La mujer que una vez se había definido como la esposa de Gregorio y la madre de Sofía había descubierto una nueva identidad, mentora, dueña de negocio y defensora. El sobre que le había entregado a Gregorio en el restaurante no solo había sido mi plan de escape. Había sido la llave a una puerta que nunca supe que existía. Tras ella, no solo encontré venganza, sino reinvención. Al asegurar mi futuro financiero, también había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma.